Iglesia, bueno, pues hemos continuado con esta serie, ¿verdad? Muy interesante de la obediencia. Nos hemos situado en obediencia a lo largo de estos domingos y ha sido edificante, supongo que también para ti. Y hoy continuamos con esta serie, La obediencia es. Y si te das cuenta, al paso de los domingos hemos resaltado la bendición que viene a través de la obediencia. Y el cómo, a diferencia de pensar que tenemos un Dios o que Dios es un Dios que está obsesionado con la obediencia, entendemos cómo es que a través de ella, a través de la obediencia, recibimos la justificación de Dios sobre todo aquello que le demandó al hombre y que el hombre no tuvo la capacidad de lograr. Y como lo señalaba el pastor Sergio y hace un momento el pastor Juan Carlos, el domingo pasado tú y yo fuimos llevados a este punto. Vimos el efecto que tuvo la desobediencia en la humanidad. Esto es la muerte, recordemos esto. Y cómo a pesar de ello, a pesar de esto, Dios nuevamente en su ánimo y cuidado, en su profundo amor, da al mundo sus mandamientos, su ley. ¿Con qué? Con la finalidad de que seamos nuevamente cuidados a través de su cumplimiento. Pero vemos y entendimos el domingo pasado nuevamente la imposibilidad o el impedimento del hombre, de la humanidad, para ir por el camino de rectitud de Dios. A pesar de ser un camino correcto, el cual daría grandes frutos y bondades al hombre, el hombre va impedido. Y en esta bellísima historia es lo que tú y yo abrazamos como fe. Que es en esta bellísima historia de amor de Dios. Entonces Dios decide justificarnos a través de poner todas nuestras culpas, todas nuestras faltas sobre su único Hijo Jesús. Y entonces veíamos ahora tú y yo el estandarte de fe, la cruz, como un árbol de obediencia, como algo que está ahí, que nos lleva a ti y a mí al abrazar la fe en Cristo, al cumplimiento de la ley de Cristo. Ahora, hoy quiero hablarte en este sentido, señalando el nuevo árbol de obediencia, hablarte cómo es que la obediencia es un acto de fe. ¿Por qué un acto de fe? Porque tú y yo abrazamos esto que te platiqué en este momento, el resumen que hice y lo que vimos el domingo anterior. Tú y yo lo abrazamos ¿a través de qué? A través de la fe. Lo tomamos a través de la fe, lo hacemos parte de nosotros a través de la fe. Y quiero hablarte hoy cómo es que la obediencia es precisamente eso, un acto de fe. Y siendo un acto de fe, entonces nos llevará a ver que también la obediencia es el cumplimiento de un mandato muy sencillo, no gravoso, un mandato muy sencillo, el cumplimiento de este. Recordemos Hebreos capítulo 11, verso 6, seguramente lo conoces. Nos habla de la fe y el sentido que tiene esta, y dice el verso 6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. En la carta a los Hebreos, y siendo ya parte del Nuevo Testamento, siendo parte de la ley de Cristo, como veremos que el cumplir la ley de Cristo, es decir, obedecer esta ley, es un acto de fe. Y este acto de fe determina el agrado o no de Dios. Dice que el que se acerca a Dios ahora lo tiene que hacer convencido de que le hay. Está ahí. Por eso te decía, sin fe, tú y yo estamos sin Dios, estamos perdidos. Sin fe nos encontramos frente a la ley cubierta, tratando de darle un cumplimiento que hemos visto a lo largo de esta historia, que es imposible para el hombre. Y es que sin fe estamos sin Dios. Dado que Dios solamente puede ser percibido por la fe.
Por ello, sin fe, tú y yo estaríamos o estamos sin esperanza, porque una verdadera esperanza solo puede surgir de una fe verdadera. Sin fe, estamos sin Cristo. Sin fe estamos sin Cristo. Por mejor conducta que creas tener, sin fe estamos sin Cristo y en consecuencia sin un Salvador. Sin fe estaríamos espiritualmente desnudos, pobres, miserables, perdidos, condenados y sin esperanza de salida. Por eso al mirar la cruz, tú y yo podemos ver que la obediencia es un acto de fe y que ese acto de fe es el cumplimiento de un mandamiento bien sencillo. La obediencia cristiana, mira, al hablarte de la obediencia como un acto de fe, la obediencia cristiana es una expresión de amor hacia Dios que nace de un corazón transformado. Una expresión ¿de qué? De amor a Dios. Viene de mí hacia Dios. Eso viene a través de un corazón transformado, por eso no es gravoso, por tanto es un acto de fe y por ello la obediencia en un término escritural te la puedo describir así y sé que se va a escuchar boom así muy fuerte, pero la obediencia no es hacer lo que Dios quiere. La obediencia no es hacer lo que Dios quiere. Y tú dices, ¿qué pasó? Pero la obediencia en términos escriturales, en esta historia, en la forma en la cual lo vemos en la ley de Cristo, la obediencia es llegar a amar lo que Dios quiere. No es hacer lo que Dios quiere, sino llegar a amar lo que Dios quiere. Amarlo. A veces asumimos tú y yo que ser obedientes es hacer las cosas que Jesús haría en diversas situaciones, ¿verdad? Ahí tenemos a veces como una parte en que la gente dice, ay, ¿qué haría Jesús frente a esto, verdad? Pero la obediencia es llegar a amar lo que Dios quiere y pensar en, bueno, pues hagamos lo que Jesús haría en diversas situaciones, pues está bien. A veces pensamos servir, ser pacientes, tener dominio propio como nuestro Señor Jesús, etcétera. Pero la obediencia no es un acto precisamente de imitación. Puede ayudar, pero la obediencia no es un acto de imitación meramente, aunque sea parte de esto que te decía o que sí pueda utilizarse, se refiere a un acto de fe, un acto de convencimiento, un acto de convicción en mí. Ahora, el origen de esta fe, el origen de mi obediencia debiera ser el amor. El de llegar a amar lo que Jesús haría. Y no solo amarlo, sino encontrar satisfacción y deleite en lo que Jesús, en lo que Él encontró deleite. Por ello te decía que la obediencia sería el cumplimiento de un mandato muy sencillo, porque es en amor. A lo mejor te das cuenta que estoy bien despeinado, ¿ah? Y dices, este cuate se cambió el look. Pero fíjate que en la mañana estaba por peinarme y mi esposa me ve y me dice, ¿por qué no te dejas el cabello como cuando andábamos de vacaciones? Pues nos tomamos unas vacaciones y no nos viste, andábamos ahí tomando unas vacaciones. Y entonces, pues yo dije, no, yo soy una persona muy tradicional, a mí me gusta todo lo tradicional, todo lo serio, todo lo... Pero entonces dije, ok, es precisamente algo que podría ayudarme a ilustrar obediencia por amor. ¿Por qué? Porque yo deseo, a través de cumplir lo que ella quiere, deseo que ella sepa que mi amor es profundo por ella, a pesar de que lo sabe, pero quiero tener una expresión de amor. Y entonces, pues aunque a mí no me gusta, yo estoy convencido que a ella le gusta. Y no sé si me vea bien o mal, no me interesa mi matrimonio y me interesa mi esposa.
Y me interesa que ella sepa esto. Y entonces tú y yo, cuando tomamos la obediencia como un paso, como un paso de fe, es exactamente esta demostración de amor que tú y yo hacemos a Dios. Por eso no debiera convertirse en algo gravoso. Si se está convirtiendo en algo gravoso, tenemos que examinar la fe. Ahora, la obediencia va a nacer de forma normal cuando ese velo se corre, o sea, cuando el velo es quitado, que eso es algo que ya ocurrió en ti y en mí. El velo fue quitado, la venda fue quitada de nuestros ojos, y entonces yo puedo ver todas las cosas maravillosas, no solamente que Dios hace, sino que Dios es. Y entonces, yo no amo a mi esposa por todo lo que hace, porque cuida a mi hija, porque la comida, porque yo la amo por lo que es. Tú y yo amamos a Dios por lo que Él es y vemos también lo que Él hace. Y por ello la obediencia será un acto de fe en esos dos sentidos. O sea, obedezco porque estoy convencido de que es lo mejor. Porque aquel a quien amo, quiero agradarlo. Aquel de quien estoy convencido que dio su vida en la cruz por mí. Aquel que ha dejado su ley para el cumplimiento y para que me vaya bien. Quiero obedecerlo y agradarlo. Entonces a veces pensamos que la obediencia es un sinfín de cúmulos de esfuerzos humanos, pero no, la obediencia es un paso de fe, confiados en que aquel que me está mandando obedecer tiene el cuidado de mí y es lo mejor para mí. Todo lo que nos manda a ti y a mí, a ser Dios, a obedecer al cumplimiento de su ley, al cumplimiento de la ley de Cristo, todas estas cosas que encontramos que Jesús realiza y que nos las deja como una fotografía para tu vida y mi vida cristiana, todas ellas son buenas, son agradables, son perfectas, son para tu beneficio y son para que vivas tu eternidad. A veces pensamos que la eternidad será cuando cerremos nuestros ojos y comenzará. No, hermano, hermana, aprende esto. Desde que tú le dijiste a Dios, sí, acepto a tu Hijo como el único y suficiente Salvador, ya comenzó la eternidad. Tú y yo somos eternos y vivimos eternamente y estamos en esta tierra como su iglesia, precisamente para que a través de su ley, a través de esa obediencia en amor a Dios, a pesar del contexto en el que te encuentres, esa obediencia transforme tu entorno. A eso hemos sido llamados. La fe y la obediencia son dos elementos muy importantes que me encanta apreciar en la vida de Noé. ¿Se acuerdan quién es Noé? Sí, ¿va? ¿Quién? El del arca. Bien, bien. El del arca, ¿verdad? Hebreos 11 lo coloca como un estandarte de fe. Hebreos 11, el verso 7, fíjate bien, dice acerca de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, te digo que me gusta verlo a través de la vida de Noé, porque la obediencia es un acto de fe y no pueden ir separadas. Y es el deseo de Dios hoy para ti y para mí, que te conviertas en una persona obediente por amor a Él y por fe a Él. O sea, te amo, pero también estoy convencido, es mi fe, que es lo correcto y que es lo mejor para mi vida. Ahora, esto va a marcar la diferencia y lo veremos en la vida de Noé. Va a marcar la diferencia en el contexto en el que habites. No solo va a producir bendición en ti propiamente, sino en todo lo que te rodea. Noé era un verdadero anciano. Dice la escritura que 480 años, a los 480 años de Noé, ¿hay alguien de 480 años? No, 480 años
Dios le revela su palabra. Dios le da sus palabras. Dios habla con Noé, le da sus palabras, Dios diciéndole a Noé que está entristecido profundamente y que al ver este mundo lleno de maldad, él está entristecido y tiene planes de destruirlo todo. Pero le dijo a Noé que lo salvaría a él y a su casa. Y dice que este hombre de 480 años se echó para atrás y dijo, qué miedo, ¿ah? No, dice que este hombre de 480 años, al que Dios le revela su voluntad, obedeció. Obedeció como un acto de fe. Obedeció por quien se lo estaba diciendo. Obedeció y abrazó la obediencia como un acto de fe. A veces a ti y a mí nos cuesta mucho trabajo abrazar la obediencia porque pudiéramos decir, pero si Dios me llamó ya a mis 50 años. No, hombre, yo llevo una vida, yo ya soy así. No, si me hubiera llamado en mis tiempos de juventud, yo andaría ahí en las misiones y predicando. No, 480 años y Noé dijo, es Dios el que está diciendo esto, y entonces obedeció. No hay edad para que obedezcas. No hay edad para que obedezcas a Dios en amor, para que estés convencido de que aquel que dio su vida por ti es el momento exacto en ese lugar donde estás sentado y te llamó para que obedezcas y hagas su voluntad. Para que hagas cambios, los cambios que sean necesarios, Él los va a poder hacer. Tú no puedes decir, pero siempre he sido así de mal hablado, pero siempre he sido enojón, pero no. Un hombre de 480 años le cree a Dios y entonces obedece. Ahora, este hombre se le dio el privilegio, dice la Escritura, de vivir 950 años. ¡Wow! 950 años. Y de Noé la Escritura nos deja ver mucho sobre cómo es la obediencia y cómo esta obediencia es un acto de fe. Y mira, Génesis 6, 7, quiero que veamos estos principios a través de Noé y que veamos cómo la obediencia es ese paso de fe. Génesis 6, verso 7 dice, y dijo Jehová, si pudieran regalarme agua por acá, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Tú y yo podemos obedecer a Dios convencidos de que contamos con el favor de Dios. Contamos con el favor de Dios. Por ello, obedecer, insisto, no puede ser gravoso, sino tú y yo podemos abrazar la obediencia como un acto de fe, sabiendo y reconociendo que tenemos el favor de Dios en cualquier etapa de nuestras vidas, en cualquier contexto, frente a lo que estés pasando, frente a lo que esté sucediendo, no importa, tú tienes el favor de Dios. Puede que no tengas esta percepción por las circunstancias que rodean tu matrimonio, que rodean tu vida, tus finanzas, etcétera, pero eso no indica que el favor de Dios no esté sobre tu vida. Incluso que estés pasando todo eso es parte del favor de Dios. Seguramente algo está trabajando en ti, algo está haciendo en ti y grandes cosas vendrán. Así que tú y yo podemos abrazar la obediencia como un acto de fe, sabiendo y reconociendo que tenemos el favor de Dios en todo lo que hacemos. Y por tanto, tú puedes marcar la diferencia en donde estés solo por contar con el favor de Dios. Lo vimos el domingo pasado, solo por contar con el favor de Dios, tú y yo fuimos incluidos en ese plan de salvación. Solo por contar por su favor. Ahora, Génesis 13, vamos a leer del verso 13 al 14 y de ahí nos vamos a brincar hasta el versículo 22. ¿Qué más nos enseña esto? Dice el versículo 13,
Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Verso 14, sigue diciéndole Dios a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Nos brincamos al verso 22. Antes de leerlo, Dios le está dando la instrucción de construir algo a un hombre que no tiene experiencia en construcción. Dios le está pidiendo construir algo a un hombre que le está diciendo que haga un arca con instrucciones, que le pongas esto, que le pongas aquello, pero no le está diciendo con exactitud qué va a pasar. Pero dice el verso 22, fíjate bien, hablando de Noé, dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La obediencia es un acto de fe, pues nos demanda hacer todo lo que Dios pide con exactitud. Una vez escuché que a un niño le preguntaron qué era la fe para él. Y de inmediato dijo: es hacer lo que Dios quiere sin hacer preguntas. Es ok. ¿Qué definición tenía marcada con eso? Quiero pedirte que ocupes de la fila. Esta es la primera fila, esta es la segunda fila, la tercera fila y la cuarta fila. De la cuarta fila, quiero que 4 personas se sienten de la silla número 6, que vendría a ser donde está mi esposa, hacia mi mano derecha. 4. La obediencia es un acto de fe, pues nos demanda hacer todo lo que Dios pide con exactitud, sin hacer preguntas, sin pretextos. Tu obediencia y fe marcará la diferencia. Va a marcar la diferencia. Si Dios dice que perdones, entonces ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Yo di una instrucción, una instrucción precisa, clara. La ley de Cristo nos da muchísimas precisiones claras. 4, 5, 6, ok, muy bien, ya hay 2 sentados, siguieron una instrucción clara, hay una obediencia clara, perfecto, bien. Dios pide eso. No se levantaron, son 3 personas, ¿verdad? Bueno, pero no se levantaron estas 3 personas y antes vinieron a mí y me dijeron: ¿pero para qué? Llevaron a cabo una tarea. Cada una de las cosas que tú y yo llegamos a hacer en ese sentido, eso es fe. Tú no sabes qué, o por qué, o para qué, o qué tendrá que ser, o qué tendrá que llevar la enseñanza, pero le pido a quienes ocuparon los lugares que permanezcan ahí en su lugar, codo con codo, y que no se retiren hasta que se los señale. Ahora, pensemos en Noé. Sigamos pensando en Noé. Te decía, una obediencia exacta. Dice que Dios le da todo hace esto y trabaja en esto y construye esto. Pero pensemos en Noé en un lugar seco, sin que hubiera agua palpable en todos lados, ¿vas? Digamos que Noé está aquí y alrededor tiene pura agua y le dicen: construye un arca porque todo se va a inundar. Pues a lo mejor habría una justificación. Pero Noé está en un lugar árido, sin agua. El lago más cercano estaba a 900 kilómetros de donde estaba Noé, imagínate. Ahora, a Noé esta tarea le llevó ¿cuántos años? Dice la escritura que le llevó 120 años construir la bendita arca.
120 años, era una locura para la vista del mundo, tal como hoy sigue siendo una locura a la vista del mundo que tú y yo obedezcamos a Dios en lo que señala, que seamos íntegros en lo que Dios señala que hagamos, que nos comportemos de maneras en las que Dios nos dice que nos comportemos, que le demos valor a las cosas que Dios dice que les demos valor. Me rodeo de mucha gente en muchos sentidos, pero para ellos es locura que yo pase las 24 horas del día con mi esposa, que trabaje, que vaya de vacaciones, que haga, y dicen, pero no se separan ni un ratito. Pues no. ¿Por qué? Porque para mí es una bendición tenerla y para mí es un regalo que Dios me hizo y por tanto lo disfruto y por tanto estoy convencido pero para el mundo es locura, ¿verdad? Como para el mundo fue locura que Noé le dijeran construye un arca y que él llevara 120 años, hermanos, 120 años construyendo y no ocurría. Pero lo hizo sin hacer preguntas. Lo hizo sin hacer preguntas. Tú y yo, igual que Noé, estamos llamados a poner toda la confianza en las palabras de Dios y entonces a partir de ello construir. Noé lo hizo y lo hizo por 120 años. Si tú me preguntas cuánto tiempo tengo que obedecer, yo te voy a decir que mínimo 120 años. Mínimo 120 años. Noé, al obedecer a Dios, se apartó de un mundo caído, se apartó de un mundo en declive, un mundo aberrante para Dios, se apartó 120 años haciendo la voluntad de Dios, haciéndolo como un acto de confianza plena. Él estaba convencido de lo que vendría. Era fe lo que tenía Noé para obedecer y por tanto 120 años guardado de la maldad que aborrecía a Dios. A ti y a mí Dios nos está mandando a construir, a ser obedientes, a aceptar su ley, a tenerla como lo más alto y lo más sagrado en nuestras vidas y a través del cumplimiento de la ley de Cristo, por supuesto que vas a ser guardado de un mundo caído y no solo guardado, sino vas a transformar como Noé hizo a través de esto. Vamos a Génesis 7, el verso 1. Dice el versículo 1, aún andando y hablando sobre Noé, ¿verdad? Dice Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La obediencia es un acto de fe y es el mismo que no solo puede beneficiarte a ti, sino a tu familia. Dice, resalto, porque a ti he visto justo en esta generación, ¿va? Dios no le dijo a Noé, entren al arca porque ya vi también que tu esposa es buena onda. Ya vi también que, yo creo que sí, tus hijos pasan. Le dijo, porque a ti he visto justo delante de esta generación. Es un acto de fe que no solo va a beneficiarte a ti, la obediencia, sino va a beneficiar a tu familia, a tu entorno, a tus cercanos. Va a transformarlos. La escritura no dice en qué momento, pero imagínate a Noé construyendo y en algún momento su familia, sus hijos, su esposa debió haber dicho, wow, pero ¿cómo está convencido nuestro padre de hacer esto? ¿Cómo está convencido? Vamos, nos sumamos a lo que él está haciendo. Seguramente inmediatamente no pasó, ¿ah? No creo que Noé se haya sentado con ellos y les haya dicho, hay que hacer esto. Y ellos han dicho, oh sí, pues yo pienso que no. Pero en algún momento fueron impactados por la obediencia de este hombre, convencido de lo que estaba haciendo. ¿Tú crees que nadie llegó a burlarse de Noé? ¿Tú crees que nadie llegó a decirle, nah, eso no va a pasar?
así como lo hacen contigo y conmigo. Si todos lo hacen, ¿tú por qué eres tan extremo? Eso no va a pasar. Jesús, segunda venida de Cristo. No, ese tiempo, no creo que eso suceda. Bueno, pero impactó a su familia y ese impacto hizo que Dios le dijera: entra tú y tu casa. Dice el texto que Dios vio a Noé justo. Lo vio justo y por causa de haber obedecido en su corazón, entró junto con su familia. A ti Dios te ve como justo. Dios te ve como justo. Así que puedes obedecer sus palabras, puedes obedecer sus mandatos y con ello arrastrar a tu familia, impactar a tu familia, que digan: wow, o sea, este cuate está convencido de. Pero a veces tú y yo como cristianos lo que queremos es moldearnos a la familia, ¿va? Pues para que vean que no soy tan, pues bueno, sí puedo faltar el domingo, no te preocupes. Sí, no es tan necesario que vaya a la oración, no te preocupes, no me quedo a la barbacoa. Obediencia, la obediencia tan seria, tan exacta, que impacta y digan: wow, o sea, este cuate, por más que está padre lo que vamos a hacer, dice: híjole, no, porque estoy convencido en mi corazón de que es el día del Señor, por ejemplo. Así que si quieres ver a tu familia entrando en el arca que representa a Jesús, obedece fervientemente como un acto de fe, como un acto de confianza. Noé no era experto, repito, en construcción, no era experto en meteorología para saber si se iba a ocurrir, tampoco era un experto en zootecnia, para ver qué animales, en dónde iban a estar, qué alturas iban a necesitar. No. Noé solamente era íntegro en su obediencia y fe a Dios, y por eso Dios lo respaldó a él y a su familia. Génesis 8:15, dice Génesis 8:15: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que estén contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Fíjate bien, la obediencia es un acto de fe y seguirla veremos el llamado de Dios para formar una nueva generación, un nuevo tiempo, una nueva generación. La obediencia de Noé hizo este efecto. Dios le estaba diciendo: al salir tú y tu familia, ahora vayan y fructifiquen, creen una nueva generación a través de un hombre con un corazón obediente y convencido de quién era Dios. Dios nos ha llamado en Cristo Jesús, a ti y a mí, a comenzar una nueva generación. No acomodarnos a esta generación, no acomodarnos a este contexto y decir: pues es que es lo de ahora. Nos está llamando un nuevo principio de vida. Si tú y yo obedecemos, podemos marcar la diferencia e influir en el contexto actual, por más difícil que parezca. Pero debemos mantener íntegra nuestra obediencia y fe. Por la fe y obediencia, Dios no terminó con la humanidad. Nuestra obediencia puede ayudar a los que vienen atrás de nosotros. La obediencia puede ayudar a quien está observando detrás de nosotros, pero también una obediencia únicamente religiosa, una obediencia únicamente por quedar bien, una obediencia carente de fundamento o que no tenga la fe como fundamento, también puede afectar a quien viene atrás mirando. Y es esta la conclusión. En conclusión, es fácil la obediencia que Dios demanda, si tú y yo la hacemos.
Si tú y yo la hacemos convencidos verdaderamente, esta obediencia es sencilla si la hacemos convencidos que es lo mejor para nuestras vidas. Así como te convenciste el día que te presentaron a Jesús, el día que te presentaron una nueva oportunidad de vida para ser transformado, para cambiarlo todo. De la misma manera, cuando Dios te llama a obedecer y que perdones, cuando Dios te llama a obedecer y buscar la reconciliación, cuando Dios te llama a amar a tu prójimo, cuando Dios te llama a no juzgar, de esa misma forma das el paso convencido y dices, sí, lo hago y lo hago con exactitud. No, pues Dios sabe, ¿no? O sea, sí, los hay más o menos, ¿no? Dios llama a hacerlo con exactitud. Imagínate que Noé dice, pues sí, pues no la terminé, ¿va? Pues me faltó la puerta. Pero Dios sabe, pues fueron 120 años de trabajo. Dios sabe, pues no, perecería, ¿va? Habría perecido él, toda su familia, habría quedado en ridículo, etcétera, etcétera, etcétera. A ti y a mí Dios nos llama a una nueva generación que impacte de esa manera. Por tanto, la obediencia, quiero concluir con esto, la obediencia es el cumplimiento de un mandato bien sencillo si tú y yo la tomamos como un paso de fe. Hoy no estás siendo llamado a construir un arca, fíjate bien. No te están llamando a construir algo físicamente por 120 años de manera reiterada, constante y permanente, ¿verdad? Dios nos llama al cumplimiento de un mandato bien sencillo. Solamente demanda que sea tu obediencia plena, sin preguntas, como un acto de fe y una respuesta en agradecimiento a Dios. Quienes se sentaron, pedí que se sentaran en 4 asientos, ¿va? Hay 3 asientos de esos, si se pueden poner de pie, por favor, los 3, y voltéense sobre su asiento, dóblenlo y van a encontrar algo pegado con cinta en el respaldo, en la parte de abajo. No se preocupe, ahí permanezca, no se preocupe. Ahorita voy con usted. ¿Sí hay algo pegado? En el respaldo, a la altura de la cintura, con cinta azul. ¿Sí? Y acá sí. ¿Ok? ¿Sí está pegado? Bien, a ver, levanten lo que es. Es un billete de 100 pesos. Wow. Ahora, hermana, si me ayuda revisando en el otro asiento, ahí espérenme, no se preocupen. Me di cuenta que, por favor, despréndalo también. Despréndalo. La obediencia con exactitud. Obediencia con exactitud. Tiene una recompensa que ellos no esperaban. Simplemente dijeron, bueno, voy a ir y más porque este cuate dijo que ocupemos esos 4 lugares. Y si te fijas, no di mayor instrucción con esa finalidad, porque a veces Dios es tan claro y da una instrucción tan precisa, pero tú y yo nos quedamos como, ¿qué hay que hacer? ¿O por qué? ¿O para qué? Y hacemos muchas preguntas. Ahora tráiganme ese billete, por favor. Y te decía que Dios es tan bueno, porque la obediencia es sencilla. Y ahorita con este cumplimiento de este texto te lo voy a hacer ver, pero es sencilla. Aparte, ellos esperaban estos 100 pesos en el día de hoy, no, los tenían considerados, no. Y aparte de eso, Dios pues da bendición y dice, qué bueno. Y ellos están, ¿qué hacemos con esto? Pues bueno, esos 100 pesos son suyos. Pero aparte, lo que Dios hace es que tú ni te das cuenta y dices, ya tengo, y ahora les voy a dar más. Este es también para ti. Wow, gracias. Y para ti. Bien. Y para ti. Gracias, hermano. Listo, se pueden ir. Gracias. Gracias por su obediencia. Que Dios les bendiga. Una obediencia exacta, ¿va? Una obediencia exacta.
Y tú dices, bien, me queda claro, no se me mueva de ahí, porque tuve una hermana que en cuanto escuchó la instrucción, ella fue la primera que se levantó, hijo, me va a sentar y está aquí al frente con nosotros, ¿va? Y entonces, por alguna u otra circunstancia, pues a lo mejor no fue tan fácil el detectar el número del asiento, 6, 4, 3, 2, no fue sencillo, ¿verdad? No, pero ella, todo el tiempo que ha estado hablando, ha estado ahí sentada. Y entonces, ¿qué más hace nuestro Dios? Pues por supuesto que examina la intención de nuestro corazón, y me encantó que sucediera esto, porque simplemente ella se puso de pie y se sentó y está convencida de que era la instrucción que Dios estaba haciendo. Y por supuesto que hay para usted también. ¿Y qué hace Dios ahí? ¿Va? Entonces Dios toma algo más grande y ve tu corazón y tú no lo esperas, tú obedeciste nada más porque sí, y entonces Dios responde y dice, eso es para usted. Ya puede tomar su lugar, no se preocupe. Y entonces decidí utilizar este ejemplo, porque esa es la misericordia y gracia de Dios. No tengas miedo a obedecer a Dios y dar el paso de fe. ¿Por qué? Porque es una medida de cuidado, porque es bendición para ti, porque es bendición para los que te rodean. Yo espero que se lo gasten con sus familias y demás, que hagan lo que ustedes quieran con eso. Pero aparte de todo, el corazón de Dios es movido a misericordia, gracia y favor.